El libro de Hechos de los Apóstoles es algo parecido al libro de Josué. Y vamos a leer ahí esa... A ver, ¿quién puede leer Josué capítulo 2? Vamos a leer hasta el verso 24. Del 1 al 24, sí. Desde Sittim, Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo: id a explorar la región de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, y ahí se quedaron a pasar la noche. Pero alguien dio aviso al rey de Jericó diciéndole: unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa, porque son espías. Pero ella los escondió y dijo: en verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no sé de dónde eran. Se fueron al caer la noche, porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Pero si salís enseguida a perseguirlos, los podréis alcanzar. Entonces los despidió y se fueron. Después ató la soga roja a la ventana. Los 2 espías fueron a la montaña y se escondieron allí durante 3 días, mientras los soldados los buscaban por todas partes sin encontrarlos, hasta que por fin volvieron a Jericó. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Querido Padre, gracias por tu palabra, Señor. Dice, querido Padre, que dijo: pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y, Señor, queremos ponernos a tu disposición en esta preciosa tarde, Señor, para poder, Señor, mediante la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, compartir tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, que todo plan de Satanás, toda voz de Satanás, Señor, es silenciada, Señor. Y Padre amado, que tu voz se haga fuerte, Señor, en nuestras vidas, que tu voz se haga fuerte en panal de miel, querido Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Ok. Yo no sé si entendieron la historia, pero bueno, un poquito para que podamos entender qué dice la Biblia. Iban de camino hacia la tierra prometida. Y bueno, diremos, ¿y qué tiene que ver esa historia conmigo el día de hoy? Ok. Dice la Biblia que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir, para instruir a las personas, ¿ok? Dice la Biblia que Josué les envía a reconocer la tierra prometida a 2 espías. Llegan a Jericó, iban a conquistar Jericó. El Señor les había dado una promesa al pueblo de Israel que les iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de bendición, ¿ok? La Biblia nos dice entonces que llegaron estos hombres, un poquito para que podamos entender esta historia. Dice la palabra que llegan allí a espiar la tierra y llegan y entran a la casa de una mujer que se llamaba Rahab. Esta mujer era ramera o prostituta, ¿ok? Y dice que ella los guardó a estos hombres hebreos, a estos israelitas, los escondió. Y vemos que la Biblia dice que el temor de Dios iba cayendo sobre aquellos pueblos donde Israel se acercaba, porque Dios era el que peleaba por ellos. Se dieron cuenta del Dios que ellos, mejor dicho, los gentiles, como le llaman como la Biblia le llama a la gente del mundo, los gentiles le dicen así, eran personas que empezaron a temer al pueblo de Israel por el Dios que peleaba por ellos. Y dice que Rahab dijo: nosotros estamos atemorizados porque hemos escuchado todo lo que ustedes vienen haciendo, están arrasando, están trastornando, dice la Biblia, están trastornando, ¿saben? Y eso le decían a los discípulos de Jesucristo: estos que trastornan el mundo han venido, dice, a este pueblo, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque allí donde el reino de Dios llega, dice el libro de Daniel, que desmenuza los otros reinos. Vuelvo a repetir, ahí donde el reino de Dios llega hay cambios. Y dice lo siguiente Pablo: porque yo no vine a hablarles palabras bonitas,
ni filosóficas, ni teóricas, sino viene con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Es lo que ha cambiado nuestra vida, es lo que produce, es lo que está produciendo efecto en este lugar, en Panal de Miel. No son nuestras palabras, nosotros recibimos una enseñanza, pero luego nos vamos a casa y es el Espíritu de Dios el que empieza a trabajar, a moverse en esa palabra que se predica todos los domingos, los miércoles y los viernes que estamos aquí. Es Dios el Espíritu Santo el que empieza a obrar. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es Él el que viene a libertarnos, es Él el que viene a convencernos. Nosotros no podemos convencer, Él tiene que hacerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mediante la unción de Dios el Espíritu Santo. Él va a venir y va a tener convicción de pecado. Él va a venir y nos va a hablar. Queremos que Dios nos hable. Él siempre está listo para hablarnos. Ahora somos nosotros los que debemos de, o mejor dicho, decidir si queremos que Él nos hable. Él siempre va a estar hablando al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice la Biblia. Entonces dice la palabra que ellos llegan allí, y me llama la atención que dice la Biblia que lo descolgaron por una muralla. Y como les decía, va como alineado al libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles nos va a narrar algo parecido. A Pablo llega a una ciudad, predica la palabra de Dios, gente sanada, Dios contestaba las oraciones. Y dice la Biblia que de repente empezaron a perseguir a Pablo. Y tuvieron que descolgarlo por una muralla, dice también la Biblia. Y tuvo que escapar del rey Aretas porque lo perseguían a Pablo. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra lo que se mueve en el mundo espiritual. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Entonces dice la Biblia, nos habla que este Josué, hijo de Nun, Josué, ¿quién es Josué? La palabra de Dios nos muestra que Josué era un servidor de Moisés. Desde jovencito él estaba sirviéndole a Moisés. Desde jovencito estaba allí, en el tabernáculo, dice. Él no era de la tribu de Levi. Y él estaba allí sirviendo a Moisés, peleando las batallas de Jehová. Porque si recordamos, la Biblia nos dice que cuando Amalek atacó a Israel, Moisés estaba en la cumbre orando. ¿Y quién estaba peleando? ¿Quién era al que Moisés había mandado? Era Josué. Él estuvo allí, Josué. A Josué lo vemos en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Lo vemos continuamente a este hombre de fe, Josué, Yeshua también, que es salvación. Y aquí vemos también un tipo de Cristo. Salvación es lo que significa este nombre, Josué o Yeshua, muy parecido al nombre que tenía Jesús. La Biblia dice que entonces que él estuvo sirviéndole a Moisés. Dios le había dado una palabra al pueblo de Israel: te voy a llevar a la tierra prometida. Pero claro, a veces Dios te habla y tú no sabes muy bien porque ¿a dónde Dios te va a llevar? Uno a veces se tiene que mover por fe, porque esta palabra se le habían dado al padre de ellos, que era Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo Dios, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y saben, a veces nosotros obedecemos a medias. Dios nos dice algo y obedecemos a medias. ¿Qué hizo Abraham? Abraham era como tú y como yo. Dios te dice algo y tú lo haces a medias. O yo lo hago a veces a medias. ¿Saben qué hizo Abraham? El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. Vete de donde tu familia. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, sí me voy, pero me llevo a mi familia. Él les digo, a veces obedecemos a medias. Vete de tu tierra y de tu parentela
vete de donde tu familia. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció a medias. Se llevó a su padre y se llevó a su sobrino Lot, y claro, iba su esposa con Abraham. La Biblia entonces nos dice que Abraham salió por fe, no sabía dónde iba. Y a veces así nos toca a nosotros movernos por fe. Dios te da una palabra, vete y predica. ¿Dónde, Señor? Bueno, pues yo me voy, ya me guiarás. Muévete por fe. ¿Saben? Lo único que necesitamos es la fe. Les recuerdo que nosotros no nos movemos como el mundo se mueve. El mundo se mueve completamente diferente a como nosotros nos movemos, los cristianos. Nosotros debemos de movernos por fe. Escuchaba hace poco, o mejor dicho, leía en el libro, uno de los libros de un hombre de Dios que le dijo, vete y compra el terreno, y vete y compra el terreno para la iglesia. Y este siervo dijo, Señor, pero ¿cómo voy a comprar si no tenemos plata para comprar el terreno? Ya Dios le dijo, compra el terreno. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Si Dios te da una orden, ¿qué tienes que hacer? Pues moverte, ya Dios cumplirá el resto. Entonces nosotros nos vamos a mover y ya Dios hará el resto. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí estuvieron junto con Lot. ¿Saben? Lot significa velo. Lot significa velo. La Biblia dice entonces que ellos empezaron a prosperar y se llevaba bien Abraham con Lot. Pero un día hubo un conflicto entre sus siervos y Abraham le dijo lo siguiente: mira, Lot, yo no quiero problemas contigo, tú eres mi sobrino, eres casi mi hermano, nos llevamos muy bien y ya aquí nosotros no cabemos. Parecido a lo que nos pasa el día de hoy en Panal de Miel, ya no cabemos, ¿verdad? Y le dijo Abraham a Lot: mira, si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, y si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Entonces Lot levantó la vista y vio a la derecha y dijo: no, está aquí muy feo. Y vio para la izquierda y vio el valle de Sodoma, lindo Sodoma, se veía la ciudad bonita. Dijo: para allá me voy, y se fue para allá, para Sodoma. Nunca te dejes guiar por las apariencias, ni por la vista. ¿Qué muchacha más bonita? Ay, cuidado con la muchacha, que está dentro de la muchacha, ¿verdad? Llegó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y sí, estaba bonito por fuera, pero cuando llegó dentro, un desastre, un desorden que había en esta ciudad. No te dejes guiar por la vista. Nosotros, dice la Biblia, no andamos por vista, andamos por fe, ¿eh? Amén. Tengo poquito dinero en la cuenta, no me alcanza. No andas por vista, no mires tanto tu cuenta. Amén. Andas por fe, ¿eh? Dice la Biblia: y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios, por favor. Yo voy a abrir la ventana de los cielos, dice Dios. Pero no te guíes por vista, porque tu vista te engaña. ¿Qué es lo que le pasó a Lot? La vista le engañó. Abraham, sin embargo, dijo: no importa, ahí de donde yo voy no me muevo por vista, dijo Abraham. Yo me muevo por fe, porque sé que ahí donde yo llego, la bendición de Dios llega conmigo. Ustedes son, o mejor dicho, el ser humano es el que provoca el ambiente. No hay ningún animal que pueda provocar el ambiente. Los animales se mueven por instintos. El único que puede provocar, o mejor dicho, a ver, ¿cómo les explico esta parte? Uno es el que provoca el ambiente. Abraham llegó a un lugar desierto, pero él sabía que la bendición estaba con él. Y aunque ese lugar era desierto, la bendición de Dios iba a llegar allí. Amén. Iba a cambiar ese lugar. Entonces dice la palabra de Dios: que Lot significa velo, ¿ok? Lot significa velo. Hasta que Lot se separó de Abraham, Dios le empezó a hablar a Abraham más claramente, porque Abraham era como que llevaba un velo. Hay personas que son como velos.
Y una de las cosas que Dios viene a hacer cuando tú empiezas a caminar con Él es a quitar personas que son velos, que no te dejan ver, que no te dejan escuchar la voz de Dios. Hay personas que son velos. Incluso les digo una cosa, Lot creía en Dios. Lot era un hombre que creía, dice el apóstol Pedro, va a decir lo siguiente: Lot se afligía, dice, viendo como en estas ciudades la depravación que había. Lot creía en Dios. Y hay dos tipos de creyentes: creyentes que traen luz y creyentes que son como un velo. Por eso hay religiones que te velan. Las religiones creen en Dios, pero velan a las personas. Le ponen un velo a las personas, pero Dios no te pone un velo. Dice la Biblia que el libro de Apocalipsis en el original significa revelación, es descorrer el velo, Apocalipsis. Dios te descorre ese velo, o quiere descorrernos ese velo. Por eso, qué importante es la gente que nos rodea. Es bueno que nos rodeemos de gente de fe, de gente que esté viviendo la palabra, no solamente enseñando, sino predicando. Vuelvo a repetir, no solamente enseñando, sino predicando, porque tú puedes enseñar pero no vivirlo. Y es una de las cosas que se admiraban del Señor, porque el Señor lo que hacía, lo vivía. Entonces, ¿qué tipo de creyentes somos? ¿Somos los que descorren el velo o somos los que ponen un velo? A ver, debemos de ser, panalmente tienen que ser creyentes que descorren el velo para que puedan ver a Dios. ¿Saben? El Señor empezó a quitar gente alrededor mío. Cuando yo me convertí, poco a poco fue desapareciendo gente alrededor mío. Recuerdo que años después me consigo el teléfono de un amigo, le llamo, le digo, vamos a quedar para vernos, que hace tiempo. Y no había la forma de quedar con él, y un día tengo un sueño, y en ese sueño íbamos los dos juntos, iba con mi amigo de años, y él de repente tomaba otra dirección, se subía en un vehículo y se iba como marcha atrás. Y yo decía, ¿y por qué se va? Y ¿saben qué? Podía entender que Dios tiene que quitar cierto tipo de personas de tu lado, porque son como velos. Entonces dice la Biblia, hablando en esta preciosa historia, iban a conquistar Jericó. Llegaron allí a Jericó estos espías, y una de las cosas que va a hacer Dios antes de darles Jericó, va a trabajar con ellos, con el pueblo de Israel, dentro de ellos. Primeramente, tuvieron que pasar por las aguas del bautismo, por el Jordán, antes de conquistar Jericó. Segundo, tuvieron que circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? A ver, ¿alguien sabe qué es la circuncisión? Mi pastor decía, ¿cómo era que decía? Sneak, snack o algo así. En mi país había un cómico que decía miau. La carne, nuestra carne. Primeramente, apartar la carne, porque es una de las cosas que nos estorba para servir a Dios. Y primeramente Dios trató con el pueblo de Israel. Una de las cosas que hace es bautizarse, ¿no? Pasan por el río Jordán, es una señal del bautismo. Pasan por Gilgal. Gilgal significa la vida que teníamos antes. Es como Dios recordándonos y diciendo, mira la vida que tú tenías antes y la vida que tú el día de hoy tienes. Recuérdate de dónde Dios te sacó.
Y primeramente, antes de conquistar Jericó, Dios trató con ellos, quitándoles la carne, les circuncidó. Y esta circuncisión se hacía a los niños, ¿ok? Pero como habían dejado esa buena costumbre de apartar la carne, la tuvieron que hacer de mayores. Y es algo muy doloroso. Por eso, rápido quitarnos la carne. Porque manifiestas son las obras de la carne. Porque cada vez que tú te demores, más te va a doler. Cada vez que tú te demores en apartar aquellas cosas carnales, más te va a doler. Por eso mejor rápido. Hacer la decisión de vivir, como dice el Señor, por medio de su Santo Espíritu. Amén. La Biblia entonces nos habla aquí que llegan a esta ciudad, Jericó, la ciudad de las palmeras, se le dice así. Vamos a ver varios textos en la Biblia de Jericó. Ellos llegan a una casa de una mujer que es ramera. Oye, ¿por qué no llegaron a la casa de los sacerdotes? Porque Jericó también ellos tenían ahí sacerdotes que le enseñaban y le decían, tenían su religión. ¿Qué hacen las religiones? Pórtense bien, hagan obras buenas para que se ganen el cielo. Por lo general los sacerdotes suelen ser gente buena. Todas las religiones por lo general te van a enseñar eso. Pórtate bien y te vas a ganar el cielo. La Biblia no te enseña eso. La Biblia te dice la gracia de Dios la que te va a salvar independientemente de cómo tú estés. Aleluya. Porque todos los días uno hace fallos, todos los días. Todos los días hacemos fallos, malos pensamientos, pecados. Nos salimos del camino. Pero ahí es donde debemos de comprender la gracia de Dios. Amén. Que a pesar a veces de que nosotros nos salimos, la gracia de Dios está allí y te alcanza. Amén. Pero debemos de darnos cuenta de su gracia. Amén. Por la gracia de Dios estás aquí. Por la gracia de Dios tienes salud. Por la gracia de Dios puedes caminar. Por la gracia de Dios puedes trabajar. Por la gracia de Dios es que Él te puso esa jefa, ese jefe. Amén. Él te envía clientes. Es la gracia de Dios. Aleluya. A pesar, eso, vamos a darle un aplauso al Señor. A pesar de cómo nosotros somos o hemos sido, que mentimos. ¿Qué hizo aquí Rahab? Aquí mintió Rahab la ramera. ¿Por qué los espías no llegaron a los sacerdotes o a la gente que se portaba bien? ¿Por qué? Los espías llegaron a la casa de una prostituta. Y vemos la gracia de Dios aquí, en esta historia. Y dice que el Señor protegió esta vida. Protegió a esta mujer. En Jericó tenemos varios textos. La palabra nos habla en Lucas capítulo 19. Vamos a leer en Lucas capítulo 19. Es una ciudad donde vamos a ver la gracia de Dios que se va a manifestar continuamente. Dice Lucas 19. Y Jesús, habiendo entrado en Jericó, ¿dónde entró Jesús? Jericó. En Jericó. Es una ciudad de gracia, ¿ok? Jericó. Donde vamos, mejor dicho, donde vamos a ver que la gracia de Dios se va a manifestar. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice aquí en Reina Valera, en otras traducciones dice muy rico, procuraba bien quién era Jesús y no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sabemos qué le pasó a Rahab, cuál fue su vida, por qué estaba en esa circunstancia, en esa situación, pero Dios sí sabía. Y es tanto el amor de Dios que decidió extenderse a esta mujer. Lo mismo que a Zaqueo, que va a experimentar la gracia de Dios. Dice que cuando el Señor lo llama a Zaqueo, dice que un hombre empezó a murmurar. Eso dice la Biblia, que algunos empezaron a murmurar. Eso dice, ¿qué dice? Que todos empezaron a murmurar, dice. Todos empezaron a murmurar porque entró a posar Jesús en la casa de un hombre pecador, porque Zaqueo era un recaudador de impuestos. Iba cobrando a la gente y la gente no estaba muy contenta con Zaqueo, porque él iba y cobraba el impuesto. ¿A cuánto le gusta pagar impuestos? ¿A alguien le gusta que le cobren los impuestos? Imagínate, el día de hoy ya no es como antes. Antes te iban a tocar la puerta, pague el IVA. Ahora el día de hoy no es así. No pagas el IVA, tiene la facilidad de embargártelo de la cuenta o de multarte. Antes no era así. Antes iban tocando las puertas para que paguen los impuestos. Incluso el libro de los Reyes nos dice que un hombre que se llama Roboam mandó a uno de sus súbditos, dice: ve, este pueblo rebelde, me vas y me cobra los impuestos de este pueblo. Entonces fue este hombre a cobrar los impuestos. ¿Saben qué pasó? Lo apedrearon al pobre. Entonces, una de las cosas era que estos hombres, claro, a veces cobraban un poco más, ¿no? Mitad para mí, mitad para el Estado. Y por eso es que la gente no le caía bien los recaudadores de impuestos, porque sabían, de repente empezaban a prosperar. Y si ¿de qué empieza a prosperar? ¿De qué empieza a prosperar? Qué curioso, está cobrando los impuestos y empezó a cobrar impuestos y empezó a prosperar. Qué raro. Qué raro. Se hizo pastor y empezó a prosperar. Qué raro. La gente no sabe. A veces uno juzga por juzgar, y ellos empezaron a juzgar a Zaqueo y al Señor, porque todos apuntaron: ha entrado a posar con un hombre pecador. Lo mismo hubiesen dicho de estos espías que entraron donde una ramera. No había otro lugar, ahí se meten en la casa de la ramera. Estos pícaros, o estos zánganos dirían en mi país, ahí justo en la casa de la ramera, a evangelizar la ramera. A lo mejor le termina evangelizando ella a ellos, pero no fue así. Su vida corría peligro, ¿ok? Entonces también vemos en Jericó nuevamente la gracia del Señor. Qué curioso que unos capítulos antes nos habla de un hombre que era rico, o mejor dicho, que había heredado la herencia de sus padres y era rico. Y dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice que el Señor le dijo: guarda los mandamientos. Y este hombre le dice: Señor, ya los cumplo. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Para qué habría hecho esa pregunta? Cumple los mandamientos. Y hasta a veces yo creo que mejor como dicen, con la boquita cerrada, ¿no? Como hay un dicho que dicen: en boca cerrada no entran moscas. Así que hoy voy a intentar terminar rápido. Y el Señor le dice: vende todo. Si quieres ser perfecto, vende todo y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo.
Y dice que este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones, era rico igual. Entonces vemos aquí dos tipos de personas. Vemos a este hombre que heredó y a este Zaqueo, que va a decir lo siguiente: Señor, no hace falta que me digas que yo dé todo. A lo mejor ya escuchó del hombre, ¿verdad? Le llegó la historia, mira, el Señor le mandó a que venda todo, así que cuidado. Ahora llega el Señor, a ti también te va a mandar a que vendas todo, Zaqueo. Entonces Zaqueo dice: me voy a adelantar. Señor, hoy parto la mitad de mis bienes, se lo doy a los pobres, Señor, así no me quedo sin nada. Puede ser que me pase lo mismo que este muchacho, que le mandaste a que venda todo. Y dice, como le era recaudador de impuestos, y a los que están aquí, que levante la mano a quien le he defraudado. Y si le he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Nadie levantó la mano. Entonces vemos lo que va a decir el Señor: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque vemos que un hombre cambió de actitud, cambió de mentalidad. Y qué tremendo que dice la Biblia. También nos habla en otra de las parábolas que había un hombre que era rico. Y dice que este hombre dijo: ya se me llenó el banco. Tengo la cuenta que ya no me cabe más, me voy a abrir otra cuenta. O mejor dicho, me voy a abrir varias cuentas para llenar todas las cuentas, y cuando ya tenga todas llenas voy a disfrutar de todo ese dinero que voy a acumular durante estos próximos años. Y así ocurrió. Acumuló dinero, y cuando ya decidió disfrutar de todo ese dinero, dice la Biblia que dijo: ay, qué bien, ya desde hoy empiezan mis vacaciones, hoy me jubilo. Y una voz del cielo: necio, todos los que has acumulado, pero hoy te vas para la eternidad, hoy mueres. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? Y dice, me gustó una de las traducciones, la Nueva Versión Internacional, dice: así les ocurre para los que no son en su relación con Dios ricos. Los que no son ricos en su relación con Dios. No está hablando de la riqueza, no está hablando del dinero, está hablando de nuestra relación con Dios. Mi pregunta es: ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Es pobre o tu relación con Dios es rica? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Hay traducciones, hay muy buenas traducciones. Una de las mejores traducciones es Reina Valera, sí. Pero, por ejemplo, cuando en la Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice así. ¿Has leído esa parte? ¿Cómo ascuas de fuego? Tú lees ese texto y te imaginas ascuas de fuego en la cabeza de tu enemigo. ¿Cómo es eso? No se han puesto a pensar, ¿qué es eso? Ascuas de fuego. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos. Tú no puedes traducir ¡qué padre! ¿Verdad? No puedes traducir esta expresión mexicana. ¡Qué padre! Tú no lo puedes traducir. ¿Cómo lo traduces ¿Cómo se diría en Estados Unidos? A ver, los que saben inglés. Bueno, aquí tenemos a alguien de very nice. ¿O cómo es? Nice, está nice. ¿Cómo es? A ver, por favor. Qué padre, no, es que no hay traducción. Dirías, what father, pero ¿qué? Está diciendo, ¿qué pasa, papá? Entonces, lo mismo ocurrió aquí en esta traducción. No hay traducción. Y otra de las traducciones, para traerlo al español, para que podamos entender, es: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque así harás que le arda la cara de vergüenza. Esa es la traducción. Aleluya.
Claro, Reina Valera es una de las mejores traducciones, pero ahí en algunas cosas se quedaron, lo trajeron literal, ¿verdad? Es como, les comentaba lo de qué padre. Es como que una persona va y lee los tacos, por ejemplo. Los tacos, qué padre. Si lo dicen en inglés, no lo entienden. ¿Cómo qué padre? Los tacos, qué padre. Porque es una expresión mexicana, ¿verdad? Entonces es lo mismo, hay traducciones. Es bueno que el día de hoy tengamos varias traducciones, porque nos aclara la mente y nos ayuda a entender el texto bíblico. Nos ayuda a entender mejor el texto bíblico. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que Zaqueo, él decidió tomar un cambio de actitud. ¿Y qué fue la gracia de Dios? Esa visitación de Jesucristo. Él quería ver a Jesús, porque le habían hablado, había escuchado de este hombre tremendo, de este hombre que sanaba a la gente, que hacía milagros, y el día de hoy, ¿verdad?, nos gustaría ver todo eso. A lo mejor el Señor no lo hace todo tan rápido,